Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el Pentateuco. Dimos una introducción y hablamos acerca de la importancia de estudiar el Antiguo Testamento. Hablamos acerca del libro de Génesis, hablamos acerca del libro de Éxodo y hoy vamos a hablar acerca de los tres restantes libros, Levítico, Números, Deuteronomio. Y vamos a empezar por el libro de Levítico. Levítico es una especie de manual sobre ceremonias religiosas que sirven de guía para los sacerdotes y para aquellos que estaban a cargo de la adoración al Señor. En estas leyes y directrices para los ritos y la adoración que fueron escritas para un pueblo y líderes religiosos hace más de 30 siglos, vemos las bases para una vida moral y religiosa del pueblo hebreo en los inicios de su desarrollo. Levítico ofrece enseñanzas que insisten en la justicia, la misericordia, en la bondad hacia los extranjeros y los pobres, en la consideración hacia los esclavos y los débiles, incluso hacia los animales. Este código moral destaca virtudes personales, tales como la castidad, la sinceridad y la fidelidad. En cuanto a la religión, habla del único y solo Dios verdadero, y todo el sistema contiene la idea de que Israel ha sido llamado para ser un pueblo santo y consagrado al servicio de un Dios santo. La clave en Levítico es la santidad, un término que se empieza a utilizar después de cruzar el Mar Rojo. La exigencia de la santidad aparece en un versículo clave. Seréis santos porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Bueno, cuando hablamos del autor, hemos dicho que el autor de los primeros 5 libros de la Biblia fue Moisés y que la Biblia misma avala esto. De los 27 capítulos de Levítico, 20 inician con la frase el Señor dijo o el Señor le habló a Moisés. Esto implica que este libro es un relato de Moisés sobre lo que el Señor dijo a él. Este libro abarca un mes y medio entre la construcción del tabernáculo y la partida del monte Sinaí. El propósito de este libro, y más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, Levítico llama a sus lectores a que vivan una vida santa. Todo sacrificio carece de importancia si no conduce a una vida santa. La palabra santo aparece 90 veces en este libro y la palabra santificar aparece 17 veces. Los llamados a ser santos se basan en la realidad de que Dios es santo. Somos santos si tenemos comunión con Él y obedecemos sus mandatos. La santidad es el carácter esencial de Dios. Pureza, amor, verdad. No podemos ser como Dios en esencia, pero sí podemos, y Dios lo espera, compartir su carácter. Hay 2 ingredientes necesarios para unir a Dios y a una persona. La primera es el sacrificio, y habla acerca en el capítulo 1 al capítulo 7. Y la segunda es la representación sacerdotal, desde el capítulo 8 al capítulo 10. El sustituto animal, que es el sacrificio, y la persona sustituta, el sacerdote, son los medios para reconciliarse con Dios. El adorador jamás puede ser el sacrificio, necesita algo externo a él. Una persona jamás puede ser su propio sacerdote en asuntos de expiación. Requiere de alguien externo a él que sea su mediador. Es posible saber que se ha reconciliado con Dios y están en una relación correcta con Él, pues lo evidencia en la manera en que viven.
Levítico se mueve desde la causa, capítulo 1 a 10, hacia los resultados, que es el capítulo 11, el capítulo 27. Para servir se requiere primero ser limpios, luego ser santos. Por tanto, el Levítico pasa del sacrificio a la purificación ceremonial y luego a la santidad moral. Qué importante es, ¿verdad? Que es nuestra manera de vivir. Qué importante que es nuestra manera de actuar, de proceder, ya que es una demostración de que tenemos una vida consagrada para con el Señor. Levítico capítulo 1 al capítulo 7 habla acerca de los sistemas de los sacrificios. Dice así: en Levítico se les da directrices al adorador y al sacerdote en cuanto a cómo ofrecer sacrificios. Hay muchos tipos de ofrendas autorizadas. Hay 5 tipos básicos de ofrendas o sacrificios. La primera, una ofrenda totalmente quemada, expresión de adoración y devoción, símbolo de dedicación de uno hacia Dios. 2. Una comida, para dar gracias, accesible hasta para el más humilde de los adoradores. 3. La ofrenda de paz, que indica comunión con Dios. 4. Una ofrenda por el pecado, para restituir la culpa, y a diferencia de las otras 3 anteriores, no se dice que esta ofrenda sea dulce para el Señor. 5. La quinta es la ofrenda por la transgresión, que solía hacerla la persona que había ofendido adrede. Esto implica más de lo que se requiere para los pecados de omisión. En el capítulo 8 de Levíticos, el capítulo 10, habla acerca de la instalación del sacerdocio. Dice, esto incluye la consagración de Aarón y sus hijos en la función sacerdotal. Les da instrucciones a los agentes de la mediación, es decir, a los sacerdotes, que era aquel que mediaba, ¿no?, en los sacrificios. Todo el sistema levítico supone este papel mediatorio de parte de los hijos de Aarón. La importancia de ser correctos a la hora de realizar estos asuntos queda evidentemente en el continuo énfasis de que todo debe hacerse según el mandato del Señor a Moisés. El capítulo 8 habla de la consagración de los sacerdotes y el capítulo 9 describe el inicio de la adoración en el tabernáculo. En el capítulo 10 narra la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y subraya el peligro de no observar la adoración en la forma que el Señor ha demandado. Ellos ofrecieron un fuego extraño en el santuario de Dios y de inmediato vino juicio sobre ambos y fueron consumidos por el fuego, el que inmediatamente después se les advierte a Aarón y a sus otros hijos que no tomen vino ni otras bebidas fuertes. Ha hecho que muchos crean que estos 2 sacerdotes presuntuosos estaban bajo la influencia del licor cuando cometieron el pecado que les costó la vida. El Señor debe ser santificado por los que se acercan a Él, y esto debe hacerse en una forma a que Dios le agrade. Capítulo 11 de Levítico al capítulo 15 habla acerca de las leyes sobre la impureza. En esta tercera sección del libro trata sobre lo que hay entre el pueblo del pacto y Dios en términos de la vida diaria. Esta revelación tiene que ser con lo que es puro y limpio y lo que no lo es. Se habla de la comida, del contacto con cadáveres de animales,
de la impureza de personas, ropas, muebles y casas. El fin se expresa claramente: Israel no debía contaminarse. Capítulo 16 de Levíticos habla acerca del día de la expiación. Aquí se habla de la expiación de Israel. Israel es el sistema de ofrenda, es el sistema de las ofrendas que muestra el camino para llegar a Dios por medio del sacrificio. El sumo sacerdote entraba solo al tabernáculo y sacrificaba un becerro por el pecado y su carnero para el holocausto. Echa suerte sobre los machos cabríos para decidir cuál será sacrificado por el pecado y cuál será liberado en el desierto. Luego de sacrificar el becerro por él y su casa, sacrifican un macho cabrío por los pecados de la nación y rocían con su sangre tanto el tabernáculo como el altar para que queden purificados. Coloca las manos sobre el macho cabrío que queda vivo, conocido como el chivo expiatorio, y confiesa los pecados de la nación. Este macho cabrío se lleva al desierto y se deja libre para que se lleve con él los pecados del pueblo. En otra parte se establece la expiación por personas o animales en forma individual. Aquí se trata de la expiación a favor de los sacerdotes, el lugar santo, la tienda de reunión, el altar y todo Israel. Es la expiación por toda impureza, iniquidad y transgresión y pecado. Es el punto dentro del viejo pacto en el que el Señor y su pueblo, por medio del sumo sacerdote, entra en la más estrecha relación posible entre sí. En el capítulo 17 del Levítico hasta el capítulo 27 habla acerca de un manifiesto santo. En esta sección de la ley de la santidad, es decir, Moisés da estatutos relacionados con la santidad. Después de las reglas que se dan en el capítulo 17 sobre cómo matar animales para comer y las que se dan en el capítulo 18 sobre las relaciones sociales, aparece el capítulo 19 que tiene la intención obvia de ser una unidad en sí misma. Este tema se indica en el mandato: seréis santos. Las leyes levíticas se entienden dentro del marco de la santidad en el diario vivir, lo cual se explica a lo largo de este capítulo. Este capítulo es una miniatura de la ley levítica y contiene lo siguiente: respeto a los padres y hacia el sábado, abstinencia de la idolatría, el sacrificio correcto de las ofrendas de paz, cuidado hacia los pobres y los extranjeros, por los que no hay que arar a fondo el campo, prohibición de robar, hacer tratos deshonestos, mentir, falsos juramentos, profanación del hombre de Dios, prohibición del sacarle provecho a los sordos, ciegos, prohibición de hacer juicios injustos, chismes, odio hacia el prójimo, venganza, mezcla de panes, semillas o telas, comer del fruto de un árbol nuevo, comer sangre, practicar lo oculto, cortarse el pelo o cortarse la carne de los muertos, prostituir a las hijas, hacer transacciones deshonestas, la exigencia de respetar a los ancianos, amar al prójimo y al extranjero como se ama uno mismo. Con solo leer la lista notamos el espíritu humanitario de la ley levítica. El capítulo 20 vuelve a describir mucho de lo que ya está en el capítulo 18, pero añade las consecuencias de romper esas leyes, con el fin de mostrar cuán serios son esos pecados. El capítulo 20 contiene muchas advertencias y exhortaciones
para los israelitas que siguen el camino de los cananeos, ocultismo, irrespeto hacia los padres y aberraciones sexuales. Los israelitas deben ser un pueblo santo que viva en una tierra santa y que camine con un Dios santo. Los capítulos 21 y 22 indican que los sacerdotes deben ser santos delante del Señor porque son los encargados de llevar la ofrenda a Él. Deben protegerse contra la degradación. En el capítulo 23 se nos dan los tiempos señalados entre Israel y Dios. La palabra hebrea tiempo señalado se traduce usualmente como fiestas. La lista de las reuniones santas incluye el sábado, que debía ser un signo especial del pacto de Dios e Israel. También aparecen las tres grandes fiestas anuales: la Pascua, la ofrenda de los primeros frutos y la fiesta de las semanas. Además había otras tres fiestas que se celebraban en el séptimo mes: la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. El carácter sagrado del número de 7 es un tema común en todo el Pentateuco, así como el séptimo día era santo, lo era también el séptimo mes. Levítico capítulo 24 habla acerca de un aceite santo, de panes santos y el nombre santo. La importancia simbólica de esta lámpara que debía estar encendida perpetuamente queda claro en la promesa de que Israel sería luz entre las naciones del mundo. Los panes santos son las 12 tortas que debían prepararse y mantenerse delante del Señor. En todo tiempo simbolizan el pacto de Dios con las 12 tribus. Este capítulo cierra con el castigo que vendrá sobre la persona que blasfema contra el nombre del Señor, y todo mal uso del nombre de Dios equivale a blasfemar contra ese nombre. Y en el Antiguo Testamento implica la pena de muerte a manos de toda la congregación. Levítico también habla acerca de los años santos, ¿no? Había dos leyes relacionadas con los años, agrupadas en un grupo de 7 o sábados. La primera refería al año sabático. La tierra debía cultivarse por 7 años y dejarse descansar el séptimo. La segunda ley era sobre el año después del séptimo año sabático o el año 50, llamado jubileo. En este año, en todas las tierras y propiedades que habían sido vendidas, debían retornar a las familias originales y todos los esclavos debían recobrar su libertad. Levíticos capítulo 26 al 27 habla acerca de las palabras finales y las promesas y las advertencias, ¿no? Dicen, todo el Pentateuco, cada sección de la ley suele concluir con una exhortación a la obediencia. Por tanto, este capítulo ofrece una palabra final de promesas y advertencias. Primero, recuerda que la idolatría está prohibida. Que el recordatorio se conecta con una declaración sobre la importancia de reverenciar los sábados, y el santuario. Luego se da una promesa de la bendición multiplicada si Israel es obediente. Y finalmente hay una extensa promesa de castigo y juicio contra la desobediencia, que serán suavizados por la misericordia del Señor, pues Él recordará su pacto y su compromiso con ellos. Las leyes de Dios se obedecen, si se obedecen traen bendición, pero si se desobedecen traen juicio. Estas consecuencias no son causales, sino es un resultado directo de la promesa que los israelitas hicieron en el Sinaí, donde se obligaron a sí mismos a obedecer, así como Dios se obligó a sí mismo a ser su Dios.
Las leyes de Dios no fueron otorgadas para que las personas se volvieran legalísticamente justas, sino como expresión de una condición redimida. Sin duda, el contenido del capítulo se limita estrechamente a la redención de los que fue dedicado hacia Dios. Pero este concepto de propiedad redimida apunta al tema más amplio de la redención. Y como hablamos al principio, y he venido repitiendo que el tema central que corre a lo largo de toda la Biblia es el tema de la redención del hombre. Y lo que nos tiene que quedar grabado y tenemos que también adoptarlo para nuestra vida respecto al libro de Levítico, es que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a tener una vida santa, a tener una vida consagrada con el Señor. Y cada uno somos sacerdotes en nuestros hogares, y como sacerdotes en nuestros hogares nosotros no podemos permitirnos darle al Señor algo que a Él no le agrada. No podemos permitirlo presentarle delante de Dios un fuego extraño. Como sacerdotes de nuestros hogares tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos a buscar al Señor, a ser fieles al Señor, a que ellos también tengan una vida consagrada al Señor y que todo lo que hagamos sea de la mejor manera sabiendo que es para el Señor. Así que usted y yo, así como el libro de Levítico les hablaba al pueblo y les enseñaba al pueblo que Dios es santo y como Dios es santo tenían que vivir una vida santa, también esto nos incluye a nosotros. Nosotros necesitamos llevar una vida santa, una vida que agrade a Dios, porque Él sigue siendo un Dios santo. Y hoy nosotros no hacemos sacrificios, hoy nos sacrificamos animales, porque hubo un sacrificio que fue suficiente para poder limpiarnos de nuestra maldad y pagar el precio por nuestros pecados, y ese fue el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nosotros debemos, después de esto, poder tener una vida que agrade al Señor en todo tiempo. Vamos a hablar acerca del libro de Números. Dice así: antes de dejar el campamento en el Sinaí, se realiza el censo del pueblo. Este censo y otro que se realiza después le dan el nombre al cuarto libro del Pentateuco, que se llama Números. En el conteo solo fueron incluidos los varones mayores de 20 años y se incluyeron a los hombres de Leví. El número fue de 603, bueno, 550.000 varones mayores de 20 años. Autor y fecha. La posición tradicional es que el número fue escrito por Moisés alrededor del año 1200 antes de Cristo. Se acercaba el primer aniversario de la liberación de Egipto, por lo que se dio un énfasis especial a la celebración de la Pascua. El tabernáculo estaba operando y podemos imaginarnos el gozo del pueblo celebrando su liberación de la esclavitud de Egipto. Columnas de humo y fuego los habían guiado desde Egipto por el desierto y ahora estaban permanentemente presentes sobre el tabernáculo. Mientras la nube estuviese sobre el tabernáculo, la gente debía seguir en el campamento. Cuando la nube se levantaba, el tabernáculo debía ser movido y el pueblo debía disponerse para la marcha. La lección espiritual que se refuerza en este libro es que el pueblo de Dios puede avanzar solo en la medida en que confía en sus promesas y se apoya en su fuerza. El propósito del censo antes del fracaso en Kadesh y del censo de la siguiente generación en la llanura de Moab fue mostrar que la razón por la que no entraron a Canaán
no tenía nada que ver con los números. El tamaño del ejército no era lo importante, sino el tamaño de su fe. El contenido de este libro es que la narración de números empieza donde termina el Éxodo. El pueblo está ahora listo para dejar el Sinaí y recibir la tierra prometida por Dios. Sin embargo, necesitan organizarse para lograr que esta tierra fluya leche y miel. Dios sabe lo que ellos van a enfrentar, por tanto le da instrucciones a Moisés de hacer un censo para que la gente se organice tanto para el viaje como para pelear. Desde el capítulo 1 del libro de Números al capítulo 10 habla acerca de la preparación en el Sinaí. La escena que abre el libro de Números ocurre 10 meses y medio después de que el pueblo llega al monte Sinaí. Ha transcurrido unos meses de la instrucción del tabernáculo y un poco más de un año desde haber iniciado el éxodo de Egipto. Esta sección trata de la preparación para dejar el Sinaí, el conteo de las personas y la organización del campamento, la inauguración de la adoración y regular los procedimientos para deshacer el campamento. Moisés ha recibido la orden de Dios de contar a todos los varones que sean mayores de 20 años. En el conteo hay un hombre de cada tribu como asistente. Cada persona es anotada por familia, por tribu y por la casa de su padre. El fin de este primer censo es una parte determinante de cuántos hombres hay disponibles para la guerra. Del capítulo 10 al capítulo 13, desde el Sinaí hasta Kadesh. Dice, de repente en el segundo mes del año segundo, el día 20 del mes, se alzó la nube del tabernáculo y sonaron las trompetas y todo el campamento se puso en movimiento. Precedidas por el arca sagrada y Obad, todas las huestes iniciaron su marcha hacia la tierra prometida. Cada tribu con su príncipe iba siguiendo su propio estandarte. Moisés inició el camino con un canto de advertencia y decía, levántate Jehová, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Al atardecer el pueblo cantó, descansa Jehová entre los millares de Israel. Luego de dejar el Sinaí, el pueblo murmuró por muchas cosas y Dios los castigó por su descontento. Más tarde se rebelaron y se enojaron porque solo tenían maná que comer y no tenían carne. Moisés se desanimó mucho, pero Dios le indicó que nombrara 70 ancianos que lo ayudaran con los problemas. Muy pronto también Dios envió un abundante suministro de codornices, aunque permitió que una plaga matara muchas de ellas. Siguieron el viaje y en el siguiente campamento Miriam y Aarón sintieron grandes celos de Moisés y se quejaron y cuestionaron el derecho de Moisés al liderazgo, así como su matrimonio con una mujer etíope. No se sabe si esta referencia es a la hija de Jetro, quizás a otro matrimonio de Moisés luego de la muerte de Séfora. Con rapidez Dios vengó a su líder escogido y Miriam cayó enferma de lepra, una enfermedad muy temida en las tierras orientales. Fue sanada después de que Moisés orara por ella, pero estuvo en cuarentena fuera del campamento, tiempo después del cual se reinició el camino. En Kadesh la esperaba a Moisés otro problema. Dios le pidió que enviara jefes de cada tribu al norte a espiar la tierra de Canaán. Al traer un informe de vuelta al pueblo, aunque descubrieron que la tierra era rica en frutos, fértil y llena de buenas cosechas, su informe fue triste. 10 de los 12 hombres tuvieron temor de los gigantes que habitaban las grandes ciudades amuralladas. Informaron que Israel
sería como un saltamonte para ellos. Caleb y Josué hicieron todo lo posible para animar a las personas a pesar de este mal informe, pero solo ellos creyeron que Dios podía hacer que su pueblo conquistara esa tierra. Y esta es una historia muy conocida, ¿no?, acerca de cómo Israel se veía delante de sus enemigos. Ellos decían: nos van a comer, nos van a pisar, nos van a derrotar como si fuéramos langostas, como si fuéramos saltamontes. Y dos de ellos dijeron: Dios nos va a dar victoria. Simplemente dos. Dice el capítulo 14 del libro de Números hasta el capítulo 20, habla acerca del fracaso en Kadesh y los 40 años de destierro. Toda la compañía de Israel se rebeló entonces abiertamente y amenazó con elegir a un nuevo capitán para regresar a Egipto. Josué y Caleb estaban muy angustiados y como siguieron insistiendo en que hicieran lo que Dios quería, muchos deseaban apedrearlos. Pero Dios apareció y amenazó con desheredar a la nación, creando un pueblo más grande y más poderoso con los descendientes de Moisés. De nuevo Moisés intercedió por este pueblo descarriado. Mire, dice, mencionó que nunca se había negado deliberadamente a avanzar y que jamás había dicho antes de que regresaran a Egipto y a la esclavitud. Esta vez habían ido demasiado lejos y Dios decretó que todo lo que tenía más de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, morirían antes de que llegaran a la tierra de Canaán, la tierra prometida, porque tenían temor de ir en ruta directa. El pueblo prefirió dar vueltas para llegar a la tierra, de manera que vagaron por 40 años en el desierto, un año por cada día de los espías habían explorado Canaán. Estos 10 espías que dieron el informe cayeron víctimas de una plaga. El pueblo pronto se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Yendo en contra de la advertencia de Moisés, intentaron hacer sus propias fuerzas lo que les había impedido a Dios hacer. Intentaron invadir la tierra prometida, pero los guerreros amalecitas y cananeos los vencieron fácilmente y los hicieron retroceder hasta Horma. Por una generación el pueblo de Dios fue nómada porque se negó a obedecer a Dios en Kadesh. Cuando se iba acercando el fin de los 40 años, alrededor del año 1400 a.C., el pueblo acogido de Dios regresó a Kadesh, donde antes le había dado la espalda a Dios y a la tierra prometida. Hubo dos incidentes durante este campamento en Kadesh. Murió Miriam y fue enterrada, y a Moisés le suplicaron que le hablara a una roca para que hubiera agua para el pueblo. Murmuraron. Lleno de impaciencia, Moisés se le adelantó al Señor y tocó la piedra 2 veces. Debido a su desobediencia, Dios le negó a Moisés entrar a la tierra de la promesa, aunque le permitió guiar al pueblo hasta sus mismas fronteras. En el capítulo 20 al capítulo 21 habla acerca del acercamiento a la tierra prometida. En lugar de ir directamente al norte hacia Palestina, los israelitas se desviaron al este para tomar lo que se conocía como la Calzada Real, cruzando Edom hasta la ribera oriental del Jordán. Cuando Moisés envió mensajeros al rey de Edom pidiéndole permiso para pasar por su tierra, éste se lo negó. Como resultado, el pueblo tuvo que desviarse hacia el sur, alrededor de las cordilleras que se extiende desde el Mar Muerto hasta el extremo del Mar Rojo. En el monte Hor, Moisés y Aarón y Eleazar recibieron la orden de subir a la cima del monte. Allí Eleazar fue investido con las vestiduras del sumo sacerdote y Aarón murió y fue enterrado. El pueblo permaneció de luto
por Aarón por 30 días en el monte Hor. Durante la larga marcha alrededor de las montañas se manifestó nuevamente el espíritu de queja entre el pueblo. Esta vez usó una invasión de serpientes venenosas que quemaban como fuego para que el pueblo se arrepintiera. Pero Moisés recibió la orden de hacer una serpiente de metal y colocarla en el extremo superior de un poste que debía colocar en medio del campamento. Y todos los que fueron mordidos por esta serpiente debían mirar esa serpiente de metal y vivirían. Así como Moisés elevó la serpiente y los que la vieron vivieron, así Cristo sería levantado en la cruz para los que miren en fe no mueran, sino que tengan vida eterna. Al acercarse el pueblo al territorio al oriente del Jordán, Moisés envió mensajeros al rey amonita, Sión, pidiéndole permiso para pasar por su territorio, usando las carretas hechas en lugar de permitirles paso en paz. Sión envió su ejército para guerrear contra los israelitas. Fue derrotado y asesinado, y los israelitas tomaron su tierra, el territorio de Basa al norte, y este era liderado por un gigante, Og, quien también intentó resistirse por las armas y fue igualmente muerto y su ejército derrotado. Capítulo 2 al 36 habla acerca de su tiempo en la ribera del Jordán. Tras estas conquistas, el pueblo de Israel se acercó a la meta. Descendieron al valle del Jordán, que está opuesto a Jericó, en las llanuras de Moab. Allí levantaron sus últimos campamentos antes de entrar a la tierra prometida. Balac, rey de Moab, desesperado, llamó al famoso profeta oriental llamado Balaam para que viniera y maldijera a los israelitas. Aparentemente Balaam adoraba muchos dioses y reconoció que Jehová era Dios de Israel. No quería maldecirlos y cada vez que intentaba hacerlo maldecir, sus maldiciones se tornaban en bendición. Entre ellas la bella profecía mesiánica: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Antes de irse de Moab, Balaam le aconsejó al rey pagano que enviara mujeres moabitas y madianitas al campamento de Israel para que tentaran a las personas a ser inmorales e idólatras, sabiendo que esto les acarrearía la ira de Dios. Esta estrategia fue tan exitosa que llevó a 24.000 israelitas a la muerte en una plaga que les sobrevino. Qué importante que tengamos en cuenta. Dios nos llamó a una vida en santidad. Dice Balaam, se cita hoy en día como ejemplo de los falsos profetas que tienen más intereses en el provecho personal que en el servir a su pueblo. Después de la plaga que produjo el maligno consejo de Balaam, se hizo un segundo censo del pueblo. El número de hombres que podían pelear había disminuido un poco y solo había 2 hombres de la lista original, Josué y Caleb. Tras contemplar la conquista al oriente, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés recibieron su herencia en el distrito que habían antes ocupado en Sion, y Og prometieron ayudar a las demás tribus en la conquista del territorio al oeste del Jordán. Los levitas recibieron un total de 48 ciudades, incluyendo 6 que serían ciudades de refugio, a las que podrían huir aquellos que cometían un asesinato sin querer para evitar la venganza. En este tiempo se dieron también otras leyes adicionales. Dios estaba preparando a su pueblo para recibir la tierra prometida. Y podemos ver que el libro de Números hace hincapié en que la victoria siempre viene del Señor. La victoria viene cuando nosotros confiamos en el Señor y que la victoria es del Señor y la importancia de nosotros tener una vida agradable al Señor y que cuando nos desviamos del Señor, que también hay consecuencias para nuestra vida,
pero cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos nuestra mirada a Cristo, que dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y vamos a hablar de Deuteronomio. Este libro es el último del Pentateuco. En muchas formas resume todo el mensaje de los primeros 4 libros. Dios ama a su pueblo de Israel y lo ha llamado a una vida santa. Y esto tengámoslo en cuenta, porque Dios nos ha llamado a tener una vida santa. Tradicionalmente se ha afirmado que este libro fue escrito en su totalidad por Moisés entre los años 1400 y 1250 antes de Cristo. Deuteronomio abre donde cierra el libro de Números. El pueblo hebreo está en las planicies de Moab, frente al Jordán y a Jericó. El recorrido de 40 años desde Kadesh Barnea, que debería haber tomado solo 11 días, ha llegado a su fin. De toda la generación que rechazó la promesa de Dios, es decir, la tierra de Canaán, solo quedan 3 personas: Josué, Caleb y Moisés. Y quiero detenerme un segundito acá, ¿no? De que cuántas veces somos nosotros mismos aquellos que por nuestras malas decisiones muchas veces retardamos las promesas del Señor, ¿no? Como le pasó a este pueblo, dice, estaban a 11 días de la tierra prometida, pero tuvieron que estar 40 años en el desierto por sus malas decisiones. El propósito del libro de Deuteronomio: Moisés prepara a los hijos de Israel para que entren a Canaán. Ha pasado una generación y esta gente que no conoce la promesa de Dios debe ser motivada para que obedezcan en aquello en lo que sus padres fueron infieles. Con este fin en mente, Moisés vuelve a contar la historia del Éxodo y el establecimiento del pacto. Subraya la gracia de Dios, así como su poder y asombrosa santidad. Es importante que el pueblo no olvide la importancia de los años pasados. No deben olvidar jamás que fueron escogidos por el amor redentor de Dios y no por méritos personales. La memoria de ese amor inmerecido debe motivarlos a obedecer con radicalidad. La memoria, el amor y la obediencia son temas constantes en este libro. El contenido, dice, a excepción del capítulo 34, casi todo el libro registra las palabras de Moisés al pueblo de Israel, que se dividen en 3 grandes discursos. Estas arengas fueron dadas a Israel mientras estaban acampados al este del Jordán en Sittim. Estas personas eran niños o no habían nacido aún cuando la ley fue dada por primera vez en el monte Sinaí. Debían conocer cómo trata Dios con su pueblo y cuáles eran sus exigencias para su nueva vida en la tierra donde ellos iban a entrar. Capítulo 1 del libro de Deuteronomio hasta el capítulo 4, el primer mensaje de Moisés. El primer mensaje de Moisés relata cómo Dios los guió fielmente desde Horeb hasta su presente ubicación en la llanura. Enfatiza el amor y la misericordia de Dios y los exhorta a obedecer la santa ley de Dios. Deuteronomio capítulo 4 al capítulo 26, ese habla acerca del segundo mensaje de Moisés. En el segundo mensaje, Moisés interpreta magistralmente la ley moral, repasa los 10 mandamientos a los años que añade: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Menciona también los requisitos específicos del pacto adaptado a las leyes de Éxodo, a la nueva situación que tendría luego de entrar a la tierra prometida. Enfatiza las prohibiciones de la idolatría y otras prácticas paganas, así como el establecimiento de un santuario central y la preparación para un reino. No menciona aquellas leyes que no fueron modificadas o que no querían ser repetidas, especialmente las que aplicaban a las prácticas del tabernáculo. Capítulo de Deuteronomio 27 al 33, el tercer mensaje de Moisés. Su tercer mensaje abarca el futuro. Moisés concluye con un encargo solemne. A los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros desde que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. A los 120 años Moisés le habló por última vez a su pueblo y lo encomienda al cuidado fiel de Dios. Josué es ordenado para ser su sucesor como capitán de Israel. Con este encargo, una canción y una bendición concluyen las palabras del gran líder de Israel. Sería difícil no estimar la contribución de la vida y la obra de Moisés. Fue un gran general, un gran estadista, un gran legislador, un gran organizador religioso y un gran escritor, un gran profeta y un gran intercesor. Qué importante que es cuando leemos estos tres libros, el resumen de estos tres libros, podemos ver cómo hoy el Señor nos sigue animando a cada uno de nosotros a poder tener una vida santa, una vida que sea guiada por su palabra y de la importancia de poder vivir bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos ver las palabras que Moisés dijo en su último discurso cuando él hablaba y decía: yo he puesto la bendición y la maldición delante de ustedes, escojan bien para que vivan ustedes y su descendencia. Y lo que podemos hacer hincapié y podemos atesorar en nuestros corazones es que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir una vida en santidad. Para servir a Dios necesitamos tener una vida en santidad. Y eso es importante, tenemos que atesorarlo en nuestros corazones, tenemos que abrazarlo en nuestra vida. Él nos llamó a tener una vida santa. Y aquí les dejo las tareas. ¿Cuáles 5 tipos de sacrificios se instauraron en este tiempo? ¿Qué le ocurrió a Nadab y a Abiú, hijos de Aarón? ¿Y por qué les ocurrió lo que les ocurrió? ¿Qué es el día de la expiación del que habla Levítico? ¿Cuáles eran las 3 fiestas anuales que simbolizaban el pacto en forma especial? ¿Cuáles eran las 2 leyes relacionadas con los años y que se dividía en grupos de 7 sábados? ¿Cuál es la lección espiritual que se refuerza en todo el libro de Números? ¿Y qué informaron los 2 espías que fueron a Hebrón? ¿Y qué resultó de ellos? ¿Y cuáles son los 3 grandes discursos de Moisés en Deuteronomio? ¿Y cuál es el tema central del libro? Así que, amados hermanos en el Señor, los bendigo en este día y los animo y los aliento a que podamos buscar la santidad, ¿no? Como dice su palabra, ser santos, dijo el Señor, porque yo soy santo, y teniendo presente que sin santidad nadie verá al Señor. Así que les mando un abrazo grande. Dios los bendiga mucho.